La emoción invadió a un grupo de estudiantes de Alemania mientras caminaban por el terreno rocoso de los Alpes austríacos y subían la montaña Hoher Dachstein. Este pequeño grupo y sus maestros no sabían que su emocionante aventura pronto se volvería una serie de eventos cada vez peores. Eso acabaría en una tragedia que conmocionaría profundamente a su escuela. Lo que vas a escuchar es una historia tan inquietante y aterradora que muchos no soportan oírla más de una vez. Las familias enviaban a sus hijos a este viaje anual con entusiasmo y confianza en la dirección escolar, pero pronto se volvería la peor pesadilla de cualquier padre. Hoy les contaré los hechos de lo que sucedió hace más de 7 décadas para honrar a quienes perdieron la vida. Esta es la desgarradora historia del desastre de la montaña Dachstein. Bienvenidos a lo extremo. El 15 de abril de 1954, un grupo de 10 estudiantes y 3 maestros de Heilbronn, Alemania, partieron en una aventura de senderismo alrededor del Hoher Dachstein. Liderando el grupo estaba Hans Ziller, un maestro de 40 años con experiencia previa en montañismo. Lo acompañaban Hans Werner Ropp y Christa Doris Vollmer, ambos maestros de 24 años de la misma escuela. Juntos planearon guiar al grupo de estudiantes de entre 14 y 16 años en una experiencia memorable en uno de los paisajes más vírgenes de Austria. La idea era poner a los estudiantes en un entorno nuevo que desafiara sus habilidades y los obligara a resolver problemas y trabajar en equipo. Algunos adolescentes estaban emocionados por probar sus habilidades al aire libre, mientras que otros querían identificar plantas y fauna nativas. Uno incluso trajo una cámara con la esperanza de tomar algunas fotos de una de las partes más hermosas del país. La mañana del 15, cerca de las 6 a.m., el grupo partió de la Escuela Federal de Deportes de Obertron para dirigirse hacia la montaña. El viaje en auto duró poco más de 1 hora hasta el inicio. Y una vez que llegaron, los recibió el aroma de tierra fresca, vegetación húmeda y flores en flor. Este era un día típico de primavera en Austria, en uno de sus lugares más magníficos. Lo llaman la Cordillera Dachstein, un nombre que se susurra con reverencia y respeto en el mundo del montañismo. Un lugar de belleza impresionante, donde el cielo besa las cumbres nevadas y el aire es fresco con la promesa de aventura. Durante siglos, estas montañas que se extienden por la frontera de Alta Austria, Estiria y Salzburgo han llamado tanto a exploradores, excursionistas como a soñadores por igual. Ubicado en los Alpes austriacos, el macizo de Dachstein ofrece desde desafiantes vías ferratas hasta serenos prados alpinos, y es realmente un paraíso para los aventureros. Bajo su fachada de postal, el Dachstein oculta una dura realidad, donde la línea entre triunfo y tragedia es muy delgada. Los mismos elementos que hacen que este paisaje sea tan cautivador, las alturas imponentes, el clima impredecible, el terreno implacable, pueden volverse mortales en un instante. Las montañas son un destino principal, con numerosos picos que se elevan a más de 8.000 pies sobre el nivel del mar, junto con glaciares, campos de hielo y lagos pintorescos. Todo esto representa un riesgo para los escaladores sin experiencia, y los niños estaban emocionados por su aventura. El clima era templado y los maestros creían que podría llover un poco. Sin embargo, esa mañana, la primera señal de un desastre inminente apareció cuando el director de la escuela revisó el pronóstico del clima. Inmediatamente se preocupó, pues las noticias predecían más lluvia de lo previsto y posible nieve. Aunque se advirtió a los maestros que cancelaran la excursión, el grupo siguió con su plan, ignorando los peligros que les esperaban en la montaña. A las 9:30 el grupo ya estaba avanzando en su caminata y había comenzado a llover. Los estudiantes dudaron de su aventura, pero Saylor insistió en que todo estaría bien y decidió continuar con la caminata como estaba planeado. A pesar de usar abrigos, su ropa no era apta para tormentas. Sin embargo, mientras la lluvia seguía cayendo del cielo, continuaron avanzando por el sendero, sin dejarse desanimar por el cambio en el clima. Los niños seguían felices detrás de Saylor y sus maestros, absorbiendo todo lo que el aire libre ofrecía. Para muchos, pasear bajo la lluvia no era una mala forma de pasar sus vacaciones de Pascua. Sin embargo, la negativa de Saylor a escuchar a las autoridades pronto los sumergiría en peligro. Por fin, el grupo alcanzó un punto de control en el Parque Natural de Schönbegum. Para ese momento ya había estado lloviendo durante varias horas y el clima parecía estar empeorando.
Los habitantes de la zona se preocuparon al ver a tantos niños subiendo la montaña por este pequeño desvío del tren caótico. Si quieres más historias crudas y sin cortes que no podemos mostrar aquí, únete a E-Extreme en Patreon. Nos vemos en el verdadero extremo. Al igual que el director de la escuela, ellos habían escuchado el pronóstico y sabían que el clima podía empeorar en cualquier momento, así que decidieron detener a Sealer. Los lugareños intentaron convencer al líder del grupo de regresar junto con los niños. Como se pronosticaba niebla y nieve por la tarde, y el terreno montañoso se volvería increíblemente peligroso si quedaban atrapados en medio de la tormenta. ¿Qué harías si estuvieras ahí? Maestro, haces senderismo en otro país con 10 estudiantes mientras los locales te piden que regreses. Bueno, para Sealer, parecía estar seguro de que el grupo estaba fuera de peligro y decidió continuar con la caminata. Con cada hora que pasaba, el clima seguía empeorando, y para primeras horas de la tarde, la niebla se hizo presente y la temperatura empezó a bajar. Su visibilidad comenzó a reducirse y la lluvia se había convertido en una ligera nevada. Seguramente Sealer se rendiría y decidiría que lo mejor para los niños sería regresar a casa cuando pasaron junto a un grupo de ingenieros que estaban trabajando en el teleférico de la zona. Sealer fue advertido nuevamente de un posible peligro por una tormenta que podría azotar la zona, recomendándoles regresar a casa. Fue la tercera vez que Sealer y los demás maestros ignoraron el consejo. Luego se preguntó por qué Sealer y los demás maestros no regresaron en ese momento. Quienes han visto nuestros videos saben que nunca resulta nada bueno de esto, cuando intentas ser más listo o superar a la madre naturaleza. En cambio, a menudo te enfrentas a una fuerza imposible antes de terminar en una tumba helada. Después de que el grupo desapareció por el sendero, fuera de la vista de los trabajadores, esa fue la última vez que alguien los vio ese día. Lo que sucedió después fue una de las mayores tragedias en la historia de Austria. No sabemos exactamente qué pasó ese día en la montaña, pero podemos reconstruir sus pasos e imaginar lo aterrador que debió haber sido todo el calvario. Cuando cayó la noche en la montaña, el grupo de estudiantes y maestros no regresó desde la última vez que se les vio. El clima había empeorado drásticamente y una tormenta de nieve comenzó a sepultar el terreno rocoso bajo una gruesa capa de polvo blanco. Se dio la alarma y se organizó rápido un equipo de búsqueda y rescate. Se pusieron a trabajar, siguiendo las huellas del grupo, e intentaron rastrear su movimiento más allá de donde fueron vistos por última vez, más allá del teleférico. Pero el clima se puso tan mal que incluso los rescatistas empezaron a perderse entre la nieve espesa y se vieron obligados a retirarse al interior. Durante la noche se encendieron oraciones y velas por los niños y maestros desaparecidos. Pero sus padres aún tenían la esperanza de que el grupo hubiera logrado encontrar refugio en la montaña, algún lugar donde escapar de las temperaturas en descenso y las condiciones heladas. Por la mañana habían caído 3 metros de nieve, lo que hizo muy difícil cruzar la montaña y localizar a los desaparecidos. El equipo buscó frenético en la montaña. Sabiendo que el tiempo era limitado, aseguraron el área donde vieron por última vez a los adolescentes. Finalmente, al tropezar con su primera pista, encontraron un periódico y una bolsa de pan vacía en el suelo, a poca distancia del punto de control de Schönbergam. Este hallazgo llevó a los rescatistas a creer que el grupo de estudiantes debió haberse dado la vuelta finalmente cuando el clima cambió drásticamente, para peor. Pero si no lograron regresar al inicio del sendero, ¿a dónde fueron? Para los padres, la desaparición de sus hijos debió ser insoportable. Debió haber sido como vivir la peor pesadilla, y los dejó en un estado de preocupación y desesperación constante. Las primeras horas suelen estar marcadas por una creciente inquietud, a medida que pasa la hora esperada de regreso sin ningún contacto. Esta preocupación rápidamente se convierte en un pánico total al darse cuenta de que algo ha salido terriblemente mal. La mente de los padres corre, imaginando los peores escenarios posibles alimentados por los peligros inherentes de la naturaleza, como terrenos traicioneros y clima impredecible. Quizás se imaginaron a sus hijos, decididos y valientes, luchando por avanzar entre la nieve que les llegaba a las rodillas mientras la temperatura bajaba y el miedo reemplazaba el color en sus rostros. Los padres pudieron imaginar el pánico entre los adolescentes y el cansancio en sus rostros, mientras la visibilidad se reducía a pocos metros en la tormenta de nieve. En estas escenas imaginadas, los adultos quizás se aferraron a la esperanza de que el maestro intentó dar la vuelta con el grupo. Pero para entonces, quizá era imposible saber qué camino llevaba a un lugar seguro. La nieve profunda hacía cada paso más lento.
Los niños, cansados, con frío y empapados, probablemente se aferraban unos a otros mientras los maestros les ofrecían palabras de aliento. Quizá no creían que la nieve les llegaba hasta el torso, mientras la hipotermia se colaba como un ladrón silencioso. Algunos padres imaginaron a sus hijos buscando refugio tras rocas y ramas desnudas, intentando sobrevivir la tormenta. Al anochecer, perdidos en un mundo blanco, ya no quedaba a dónde ir. Uno por uno, quizás se desplomaron, sus últimos suspiros desvaneciéndose en el aire frío antes de que la tormenta los engullera por completo. Estos eran los horrores que se repetían sin cesar en la mente de madres y padres, visiones que trágicamente estuvieron devastadoramente cerca de la verdad. Ahora sabemos que se equivocaron sobre las decisiones de los maestros, pero los padres nunca perdieron la esperanza. Las labores de búsqueda y rescate duraron 3 días, pero no hubo señales del grupo. Eso fue hasta que la nieve comenzó a derretirse y la aterradora realidad de la situación se hizo evidente. Lo que comenzó como una operación de búsqueda y rescate se había convertido en una misión de recuperación, mientras la nieve lentamente se transformaba en charcos de agua en la montaña. Los restos del grupo comenzaron a emerger del manto blanco, uno por uno, a pesar del clima severo. El 24 de abril se hallaron los cuerpos de 8 estudiantes y 3 maestros, entre ellos Willie Dengler, 16, Peter Lennon, 15 y Kurt Sees, 14. Sin embargo, pese a lo sombrío del hallazgo, aún faltaban los restos de 2 niños por encontrar. En ese momento era fácil esperar que hubieran sobrevivido. Supongo que cualquier esperanza basta para creer en un milagro. Desafortunadamente no fue así y no hubo ningún lado positivo en este trágico incidente. Para finales del mes, un equipo de más de 400 trabajadores dedicados estaba repartido por esta parte de la montaña, trabajando incansablemente para buscar a los últimos 2 estudiantes. Su compromiso inquebrantable era evidente a medida que los días se convertían en semanas. Pasaron más de 46 días desde la desaparición del grupo hasta que hallaron los restos. Los 2 últimos adolescentes. Al final, los 10 estudiantes y los 3 maestros fueron declarados muertos, habiendo quedado atrapados en la ventisca y sepultados bajo la gruesa capa de nieve. Al retirar los restos del grupo en la montaña, sus rostros congelados reflejaban el sufrimiento de sus últimas horas. Fue una noticia difícil de soportar para la mayoría. ¿Cómo ocurrió una tragedia tan desgarradora? 2 cosas quedaron claras para las autoridades. Creían que si los niños hubieran usado ropa más gruesa, habrían sobrevivido más al frío. Más importante, los Sealer debieron seguir el consejo de los lugareños sobre la tormenta inminente en las montañas. Las autoridades dicen que si los estudiantes hubieran llevado ropa de invierno adecuada, los rescatistas habrían encontrado al grupo antes de su muerte. En ese momento, esta declaración solo intensificó aún más el dolor de las familias. Muchos empezaron a preguntarse si había algo que ellos podrían haber hecho. Pero en realidad, esta es solo la cruel realidad del clima impredecible en una montaña peligrosa. Esto pudo ser el final, haciéndonos imaginar las condiciones que el grupo enfrentó mientras el clima empeoraba. Pero junto al cuerpo de Dieter Steck se encontró una cámara que había tomado fotografías de toda la aventura, posiblemente hasta el final. Estas fotografías ofrecen un vistazo a los momentos finales del grupo, brindando algo de consuelo a las familias y al público. Después de que se revelaron las imágenes, rápidamente se hizo evidente cuánta nieve había caído en tan poco tiempo. Una foto, en particular, muestra a los adolescentes avanzando por la nieve que ya les llegaba a la cintura. A partir de esto, podemos ver cómo el sendero se había convertido en una manta de nieve espesa, de varios pies de profundidad. Se cree que después de que se tomó esta imagen, el clima empeoró y la nieve continuó cayendo sin parar. Antes de que lo notaran, sus posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Nadie pudo hacer nada para salvarlos, mientras las autoridades seguían investigando el caso. También se expresaron preocupaciones sobre la experiencia y el entrenamiento general del grupo. Aunque Sealer tenía experiencia en montañismo, tal vez las habilidades del grupo no bastaron para enfrentar las condiciones extremas. La desafortunada pérdida de vidas hace todos esos años ha tenido un efecto significativo en la forma en que los excursionistas modernos abordan las aventuras arriesgadas en nuestra era actual. La tecnología es clave para la seguridad en la montaña y aporta tranquilidad. Los sistemas de posicionamiento global y teléfonos satelitales son invaluables para navegar y comunicarse en zonas remotas. Sin embargo, estas tecnologías no son infalibles y deben complementarse con habilidades tradicionales de navegación y buen conocimiento del terreno.
Sin embargo, brindan a los excursionistas seguridad si están en grave peligro o atrapados en una tormenta de nieve. Al igual que el grupo de Heilbronn, el desastre de senderismo en Dachstein permanecerá para siempre como una mancha oscura en la historia de Austria. Es desgarrador pensar que una pérdida de vidas tan grande pudo evitarse si los maestros hubieran escuchado las advertencias sobre la tormenta. Más que nada, es un recordatorio de lo implacable que puede ser la madre naturaleza. Las montañas son un lugar donde la preparación, el respeto y una buena dosis de precaución no solo se recomiendan, sino que son esenciales para sobrevivir. Como escribe Simon Tang, en las montañas la muerte no salta sobre ti, más bien se queda rondando detrás de ti, siguiendo tus pasos. En este día en particular, la muerte encontró su terreno de juego. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.